Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quisiera comenzar con un texto bíblico que aparece en Mateo capítulo 16 y verso 18, donde dice Jesús hablando: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, dicen otras versiones, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Hay una verdad que en algunos contextos teológicos se ha magnificado, en otros se ha minimizado, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que existe una batalla cósmica, una batalla entre fuerzas espirituales. Es cierto que no son fuerzas iguales, no es como la idea del yin y del yang, de dos caras de una misma moneda, sino que es una realidad del Dios Todopoderoso siendo enfrentado por la rebelión de su creación. Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo mismo, nos manda el apóstol Pablo en Efesios a que nos pongamos toda la armadura espiritual para que podamos resistir en el día malo, dice. Sin embargo, el apóstol Juan también nos dice en su primera epístola que mayor es el que está en nosotros o con nosotros que el que está en el mundo. Esto es una realidad que no se puede negar, tanto la guerra espiritual, tanto esta batalla cósmica, como el hecho de que es infinitamente, eternamente mayor Dios Todopoderoso que está de nuestro lado. Por lo mismo Jesús, quien fue tentado por Satanás y experimentó la dureza de esta batalla, dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Esta es una promesa que sigue vigente hoy después de 2000 años y que podemos ver cumplida en el hecho de que después de todos estos siglos transcurridos, la iglesia de Jesucristo sigue existiendo y no se ha extinguido. Un dato curioso en todo este tema, o un lugar donde esta guerra espiritual se ha manifestado de una forma muy evidente, en los que algunos misionólogos o teóricos de la misión han llamado como la ventana 1040. La ventana 1040 es un cinturón imaginario, conocido también como el cinturón resistente, que se localiza entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, entre los paralelos 10 y 40 al norte de la línea del Ecuador, con una longitud que se extiende desde el norte de África, pasando por el Medio Oriente, y gran parte de Asia, de Eurasia y el sur de Europa. Contiene esta ventana del mundo, contiene la mayor parte de las áreas mundiales con más alta necesidad física y espiritual, como también la mayoría de los gobiernos que se oponen al cristianismo. Otro dato importante es que 2/3 de la población mundial, 2/3 de la población mundial viven en la ventana 1040. En el año 2005 había más de 1,5 billones de musulmanes e hindúes, mientras que en el año 2009 la cantidad aumentó en más de un 40%, lo que significa que entre el 2005 al 2009 hubo un crecimiento de estas religiones, ubicando en 2.100 millones de personas que en la ventana 1040 o son musulmanes o son hindúes. Eso equivale más o menos a 1/3 de la clasificación religiosa en el mundo. En la ventana 1040 existen condiciones insuficientes para la vida, existe hambre, existen enfermedades, existe persecución religiosa, las libertades como derechos humanos están muy cuestionadas, hay un derramamiento político y los gobiernos siempre están, no todo, pero muchos de los gobiernos que están dentro de la ventana de los 40 permanentemente están en golpes de estados, en derrocamientos y en cambios muy rápidos. Sin embargo, el problema fundamental es la necesidad del Evangelio de Jesucristo. Esta región del mundo tiene una importancia histórica inmensa.
Y esa importancia radica en el hecho de que fue precisamente en esta región del mundo donde hoy se extiende la más densa oscuridad espiritual, el lugar en que el Evangelio de Jesucristo comenzó a ser predicado. De hecho, las palabras que leímos de Mateo 16-18 fueron declaradas por Jesús en Israel, uno de los países que hoy están dentro de la ventana 1040. Entonces, ¿qué pasó? Es que al final sí prevalecieron las puertas del Hades contra la iglesia. Fíjense que aunque la iglesia de Jesucristo hoy aún existe con un número no menor de miembros, se dice que el cristianismo tiene alrededor de 2.000 millones de personas, de las 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas que habitamos este mundo, alrededor de 2.000 millones de personas somos cristianos o nos confesamos cristianos. A pesar de ese crecimiento y esa cantidad impresionante de números, hay un fenómeno que es curioso, porque allí donde comenzó el Evangelio, donde empezó a brillar la luz, hoy ya no está. Lo más terrible es que después de 2000 años, aquellas tierras que vieron brillar la luz del Evangelio de Jesucristo y que fueron testigos de los más increíbles sucesos y hechos de la historia de la humanidad, hoy son considerados como pueblos no alcanzados con el mensaje del Evangelio. Donde ayer hubo luz, hoy hay oscuridad. Donde ayer fue sembrada la esperanza, hoy la gente muere en desesperanza y desesperación. Entonces, ¿cómo un lugar donde brilló la luz del Evangelio de una forma tan increíble, tan impresionante, llega a transformarse en un pueblo no alcanzado por el mensaje del Evangelio? Con todo esto, esta realidad que he tratado de presentarles, quisiera que pudiéramos revisar dos grandes estrategias que Satanás ha estado usando contra la iglesia a lo largo de la historia. En esta batalla cósmica en la cual Satanás quiere oponerse al Dios Todopoderoso, ha estado ocupando básicamente dos estrategias. Y al nosotros revisarlas, vamos a poder entender cómo un lugar puede llegar a transformarse de una fuente de luz y esperanza al lugar donde Cristo ya no es conocido. ¿Comenzamos? La primera estrategia que Satanás utiliza es la persecución y el sufrimiento. Esto Satanás lo ha venido ocupando a lo largo de la historia contra la iglesia de Jesucristo. Lo primero que el diablo hace es atacar a la iglesia de Jesucristo, es perseguirle y provocarle sufrimiento. Y de esta forma, los que son débiles en la fe suelen alejarse de Cristo. Lo que en la parábola del sembrador se define como las aflicciones de la vida del tiempo presente, son precisamente los primeros escollos que Satanás le presenta a aquellos que decimos ser cristianos. Sin embargo, contra lo que se pudiera considerar, esta no es la estrategia que más daño le ha hecho a la iglesia. A pesar de que Satanás, sobre todo en el primer siglo, cuando la iglesia estaba comenzando, los primeros 200, 300 siglos del cristianismo, hubo mucha persecución, hubo mucho sufrimiento y muchos retrocedieron en su fe, pero la gran mayoría permaneció fieles a la fe de Cristo. Y a lo largo de la historia Satanás ha seguido persiguiendo a la iglesia y provocando dolor. Hoy en día existe lo que se conoce como la lista de los países con mayor persecución hacia cristianos. La realiza un ministerio que se llama Puertas Abiertas y ustedes la pueden encontrar en Google. Le pueden poner lista de los países que más persiguen el cristianismo y ahí les va a salir una lista donde ser cristiano hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2020, puede ser causa de presidio perpetuo e incluso de la muerte. ¿Ok? Sin embargo, veamos algunas cosas que la Biblia dice sobre el tema del sufrimiento y la persecución. Por ejemplo, Hebreo capítulo 11, versos 35 al 38, nos relata que esta presión ya estaba presente en aquellos que permanecieron fieles a Dios en el Antiguo Testamento. El texto dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación.
a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Eso eran los santos del Antiguo Testamento. Ahora, en Juan 15:20, Jesús advierte a sus seguidores, a todos aquellos que querían seguir en pos de Cristo, que así como Él había sido perseguido, ellos también lo serían. El texto dice: acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Todo aquel que sigue a Jesucristo debe saber, debe estar consciente que será perseguido y que sufrirá, como Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, sufrió. Hechos, capítulo 8, verso 1, presenta el cumplimiento de estas palabras de Jesús. El versículo dice así: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Lo que Jesús les dijo que iba a pasar, que así como lo persiguieron a él, iban a perseguir a sus discípulos, comienza a pasar desde el capítulo 8 del libro de los Hechos. La respuesta del cristianismo a la persecución y al sufrimiento tiene varias facetas, tiene varias caras que nosotros podemos ver en la Biblia. Yo quisiera resaltar algunas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 10 al 12, se nos dice que nosotros debemos sentir gozo al ser perseguidos y sufrir. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, nos manda a que cuando seamos perseguidos y suframos por su causa, nos regocijemos y estemos alegres. Extraño, ¿verdad? Sin embargo, no es el único texto que habla de esto. En Filipenses 1:29 y en Hechos 5:41 se nos muestra que el sufrimiento es un privilegio. El primer texto dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se pone como un privilegio el hecho de que se nos ha dado la oportunidad, se nos ha concedido la opción de creer en Cristo, pero además también de sufrir por Él. Mientras tanto, Hechos capítulo 5, verso 41, dice de los apóstoles que ellos salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Después de ser juzgados, después de ser maltratados y torturados, los apóstoles salen del concilio, salen de la presencia de los líderes judíos, llenos de gozo. Y esto es impresionante, es increíble. Salen llenos de gozo por ser tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Hebreos 5:8, hablando sobre Jesucristo, nos dice que, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Este texto es muy curioso, porque Jesucristo, el varón perfecto, Cristo, nuestro Señor, aprendió a obedecer al Padre por medio del sufrimiento. Eso dice Hebreos 5:8. Adán había pecado desobedeciendo a Dios en Edén. Ahora Cristo, el nuevo Adán, tenía que hacer lo que Adán, el primero, no pudo hacer. Y eso era obedecer al Padre. Y Cristo aprendió a obedecer por medio del sufrimiento.
Entonces el sufrimiento es una forma o es la forma que Dios tiene para forjar en nosotros un carácter que nos permita obedecer y serle fiel a su palabra. Por eso cuando te encuentres en sufrimiento, en pruebas, en luchas, regocíjate, alégrate, siéntete feliz de ser tenido por digno de sufrir. Por causa de Cristo, obviamente. Ahora, ¿cuál es el resultado que tuvo en la historia esta estrategia de Satanás? Porque estamos hablando que la persecución y el sufrimiento es una estrategia que el diablo hace o que el diablo utiliza en esta guerra espiritual. ¿Qué resultado le trajo a la iglesia el sufrimiento y la persecución? Es curioso, porque la iglesia crece explosivamente en medio de la persecución y el sufrimiento. El libro de Hechos en el capítulo 1 nos relata que había 120 personas reunidas el día de Pentecostés. Y a medida que van pasando los capítulos, en un lapso pequeño de tiempo, de pocos años, la iglesia crece en promedio, así por parte baja, de 120 personas a más de 20.000 conversos en medio de todas las dificultades que la iglesia enfrentó en los primeros siglos. Crece de 120 personas a más de 20.000 creyentes. No sé si ustedes conocen el caso de China y Mao Zedong. Cuando Mao Zedong llega al gobierno en China, se dice que la iglesia cristiana tenía alrededor de 2 millones de fieles. ¿Ok? Sube este hombre al poder en China y decreta el cierre de las iglesias. Todos los templos se tenían que cerrar, las Biblias se eliminaron completamente y además todos los líderes, los misioneros y pastores extranjeros fueron deportados a sus países y todos los líderes nacionales fueron encarcelados. Muchos dicen que obviamente nunca salieron de esa prisión, que el encarcelamiento era una forma, un eufemismo para decir que los mataron en el fondo. Pero en los primeros años del gobierno de Mao Zedong, la iglesia cristiana en China se quedó sin templos, se quedó sin Biblias y se quedó sin liderazgo. Entonces, bajo todo este régimen comunista, la iglesia sufrió y padeció mucho. Cuando años después ya termina el régimen de Mao Zedong y China se abre un poco más a recibir misioneros desde el extranjero, a aceptar el cristianismo como una religión técnicamente permitida por el gobierno, las agencias misioneras y la iglesia en el resto del mundo estaban muy preocupados por la situación de la iglesia en China. Se preguntaban qué había pasado con los 2 millones de cristianos. Lo más seguro, pensaban ellos, es que había disminuido considerablemente la iglesia. Lo sorprendente es que, según las estadísticas más conservadoras, la iglesia cristiana en China durante este periodo, sin templos, sin Biblias y sin líderes, creció de 2 millones de personas a cerca de 40 millones de personas. Las estadísticas más abiertas, más atrevidas, dicen que creció a 60 millones. Sean 40 o sean 60, la iglesia en un contexto de persecución extrema, en un contexto de sufrimiento, en vez de desaparecer, de decrecer, crece explosivamente de 2 millones a alrededor de 40 millones de creyentes en China. La persecución y el sufrimiento es una estrategia que Satanás hace o utiliza para frenar a la iglesia de Jesucristo. Pero solamente frena a aquellos que no están firmes en su fe, que no están firmes en su relación con Cristo. Porque aquellos que realmente han conocido a Jesucristo y han entendido el valor supremo que Cristo tiene, pueden decir junto con Pablo que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera en Cristo Jesús. En palabras de Tertuliano, un padre de la iglesia, la persecución no pudo terminar con la iglesia de Jesucristo, pues la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La persecución solo ha resultado efectiva en esta guerra espiritual para Satanás, para frenar a aquellos cuya fe es débil.
y no han conocido el verdadero valor de Jesucristo. Pero Satanás no solo se quedó ahí. Satanás, si no logra derrumbar a la iglesia por medio de la persecución y el sufrimiento, si Satanás no logra hacer que los cristianos abandonen su fe por medio de la persecución y el sufrimiento, tiene otra estrategia. Y esa otra estrategia la vamos a definir como especulaciones y razonamientos. Es interesante que la Biblia nunca se ha preocupado, ustedes no van a encontrar un texto en la Biblia que incentive a evitar la persecución y el sufrimiento. De hecho, Jesús, como ya vimos más atrás en esta predicación, Jesús le dijo a sus seguidores que iban a sufrir. El apóstol Pablo reconoce que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El escritor a los Hebreos dice que el sufrimiento es un medio pedagógico para que nosotros aprendamos a obedecer. La Biblia nunca insta a evitar la persecución o el sufrimiento. Pero lo que sí hace la Biblia en repetidas veces es amonestarnos, es llamar la atención de nuestras vidas para que tengamos cuidado con nuestra mente. Esto es porque en ella, en la mente, es donde se juega la batalla más importante para el cumplimiento de las palabras de Jesús en Mateo 16, 18. Si perdemos la mente de las personas, si perdemos la batalla por la mente de las personas, si las especulaciones y los razonamientos altivos, como dice Pablo en Corintios, llegan a ocupar el lugar que le corresponde a la verdad de Dios, todo se habrá perdido. Habremos perdido la batalla si perdemos la mente de las personas. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Amoldarte al mundo, amoldarnos al mundo, significa que la palabra de Dios no transforma, no renueva nuestros pensamientos, sino que nos quedamos en la antigua manera de pensar que es controlada por una visión no cristiana de la vida. Si nuestra mente no es transformada por la verdad de Dios, va a permanecer en la mentira de Satanás. Permítanme leer 2 Corintios 10, 4 al 5, donde dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Claramente, aquí se está hablando de una contienda que se está dando en la mente de las personas. Satanás está tratando de controlar la mente del ser humano con sus mentiras para reemplazar la verdad de Dios. Por eso Jesús dice que y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, ¿sí? Porque una vez que el ser humano logra entender la verdad de Dios, es que se produce el cambio. Ahora, aquí es interesante que dice razonamiento, todo razonamiento altivo. Razonar y pensar no es malo. Es un don, es un regalo que Dios nos ha concedido, la capacidad de razonar, de pensar, de preguntarnos y cuestionarnos sobre la vida y la existencia. Eso es algo que Dios nos regaló, esa capacidad. Lo que está mal son los razonamientos altivos, aquellos que nos presentan una imagen errada de lo que nosotros somos o tenemos. ¿Sí? Permítanme hacer un breve recorrido histórico. Según algunos entendidos, algunos historiadores cristianos, el mayor error que cometió la iglesia en los primeros siglos fue la institucionalización de la iglesia. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida en el 311, después de Cristo, se promulgó el edicto de tolerancia. Ya los cristianos no iban a ser perseguidos. Luego, en el 313, Constantino
declara el Edicto de Milán, aquí sí, y no solo le da tolerancia a los cristianos, sino que le da igualdad de derechos en cuanto se refería a las otras religiones. Luego en el 323, Constantino mismo se supone que se hace cristiano y nombra al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces la iglesia, que había estado siendo perseguida durante 3 siglos, se transforma en la religión oficial. Y sucede algo realmente impresionante. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos que antes del año 400, antes de que pasaran 70 años, la iglesia se había transformado de ser perseguida a ser perseguidora. La iglesia de Jesucristo ya no moría en el circo romano, ni moría en la hoguera por su fe y por su amor a Cristo, sino que ahora era ella la que perseguía a aquellos que no pensaban como la iglesia y negando el amor al prójimo. Entonces tenemos que en ese momento empieza un tiempo muy raro dentro de la iglesia y en el periodo de tiempo que comprende los siglos 5 al 15 y que normalmente se conoce como la Edad Media, dejó a los habitantes de los territorios cristianos. Ahora el Imperio Romano era cristiano y por lo tanto estos territorios cristianos quedaron en una oscuridad en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora solamente los clérigos tenían el derecho de leer la Biblia y de poder interpretarla. Jesús dijo, como ya mencionamos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, lo contrario también es cierto. Si nosotros desconocemos la verdad, eso nos lleva a la esclavitud. Conocer la verdad nos da libertad. No conocer la verdad nos mantiene en esclavitud, nos hace esclavos. Cuando no tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, las mentiras de Satanás ocuparán su lugar. Por eso es tan importante leer y entender la palabra de Dios. Durante la Edad Media se restringió el conocimiento de la Biblia al clero de la iglesia. Esto trajo como resultado un cristianismo nominal entre todos aquellos que pertenecían al pueblo y que no tenían derecho a leer la Biblia, como ya mencionamos. Es decir, se consideraban cristianos porque vivían en territorios dominados por la iglesia, pero no tenían ni idea de qué significaba ser cristianos. No habían tenido un encuentro con Cristo, sino que, como dijo un antiguo conocido que yo tenía, habían tenido un encuentro con la iglesia, que no es lo mismo. No es lo mismo tener un encuentro con la iglesia, con el sistema religioso que el cristianismo plantea, a tener un encuentro con Cristo. La respuesta de la iglesia a toda esta situación fue que cuando empezaron a perder terrenos y el Islam principalmente empezó a conquistar los territorios cristianos, la iglesia reaccionó con las cruzadas. Pretendió recuperar por la fuerza los territorios perdidos, pero se olvidaron de cambiar la mente, de cambiar la mentira de Satanás por la verdad de Dios en la mente de las personas. La iglesia había perdido el norte y en vez de estar preocupada de transmitir la verdad de Dios, de que la gente entendiera la palabra de Dios y la grabara en su mente, estaba preocupada de controlar geopolíticamente los territorios geográficos que le podían dar más poder, como el antiguo Imperio Romano. ¿Qué pasó? Las personas, en algunas cruzadas, porque la gran mayoría fue un fracaso para la iglesia cristiana, para Occidente en general, las personas en las cruzadas, en algunas, ganaron y reconquistaron Jerusalén. Pero pasaron 100 años y el pueblo volvió a ser musulmán y el control volvió a ser musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hubo un cambio en la mente de las personas, la verdad de Dios no vino a reemplazar la mentira de Satanás. La iglesia perdió a todas esas personas. Todo esto trajo como consecuencia
que las tierras donde caminó Jesús quedaran sin la verdad de Dios y se sumieran en la más terrible oscuridad. Pasaron de ser el pueblo del libro a ser cristianos nominales, para posteriormente transformarse en enemigos del Evangelio y en pueblos no alcanzados. En otras palabras, pasaron de ser los pueblos donde el cristianismo comenzó a ser los pueblos donde Cristo ya no es conocido. Jesús Londoño, un misionero colombiano que sirve en España, dijo que estamos siendo testigos de la extinción de una cosmovisión, de una forma de ver el mundo y el nacimiento de otra completamente nueva. Se trata de un cambio en la parte más profunda de la cultura, un cambio que solo sucede después de siglos y a veces de milenios. Tal como en las regiones del mundo donde comenzó la predicación del Evangelio, hoy está sucediendo en Europa, lugar donde ocurrió uno de los hechos más fabulosos y fundamentales para la Iglesia de Jesucristo en los últimos siglos, como la Reforma Protestante, y que se mantuvo como el bastión más importante de la fe cristiana durante siglos. Hoy Europa está transitando el mismo camino que ya transitó Israel, el mismo camino que ya transitaron las tierras bíblicas, es lo que está transitando hoy Europa. Y lo que dijo Jesús Londoño se está cumpliendo y es una lectura muy correcta porque el cambio en la forma de pensar que está viviendo Europa como continente y como sociedad solamente es comparable a lo que ya ocurrió con el pueblo de Israel y con las tierras bíblicas. El factor determinante, tanto en Israel como lo que está pasando ahora en Europa, no fue la persecución sangrienta ni las amenazas de muerte, sino perder la batalla por la mente de las personas. Otra vez, la conquista fue desde el intelecto y eso cambió los corazones de las personas. La iglesia, cuando se institucionalizó, se volvió la religión oficial del Imperio Romano, empezó a preocuparse más de los territorios que de la mente de las personas. Empezó a preocuparse más por los grandes templos que del hecho de que las personas conozcan la verdad de Dios. Empezó a preocuparse más por los beneficios personales que como grandes líderes de la iglesia podían tener, que preocuparse de que la palabra, la verdad de Dios, llenara la mente de las personas y reemplazara la mentira de Satanás. En la Europa moderna y posmoderna, hombres como Friedrich Nietzsche, como Martin Heidegger, Rudolf Bultmann y Stephen Hawking, por nombrar algunos entre muchos otros, contribuyeron a la descristianización del pensamiento en y desde Europa. Europa en los siglos más o menos desde el 17, 18 en adelante empezó a exportar grandes pensadores, pero pensadores que llevaron a la humanidad a alejarse del pensamiento cristiano, a considerar la palabra de Dios como retrógrada, como pasada de moda. Y la iglesia empezó a perder la mente y el razonamiento de las personas. Como consecuencia, según el movimiento de Regresando a Europa, cerca de 1.8 millones de personas en Europa dejan las iglesias convencionales cada año. 1.8 millones de personas dejan de ser cristianas cada año en Europa. Europa tiene la menor cantidad de evangélicos en el mundo. Porcentualmente hablando, está por debajo de África, que tiene un 14.8%, está por debajo de América Latina, que tiene un 10.6% de su población como cristianos evangélicos, está por debajo de Asia, que tiene un 3.6% de su población como cristianos evangélicos. Europa apenas tiene un 2,4% de su población como cristianos evangélicos. En Francia, según las estadísticas que manejan ministerios como Regresando a Europa y otros, hay más espiritistas y curanderos que médicos, abogados y sacerdotes juntos. Lo voy a repetir. En Francia hay más espiritistas y curanderos que médicos,
abogados y sacerdotes juntos. Operación Mundo, que es un ministerio misionero, dice que hay 17 países en Europa con una población evangélica menor al 1% del total de sus habitantes. Por ejemplo, Austria tiene el 0,5% de su población como cristianos evangélicos. España tiene el 0,4% de su población como cristianos evangélicos. Francia tiene el 0,8% de su población como cristianos evangélicos. Grecia tiene el 0,4%. Polonia tiene el 0,2%. Según las estadísticas que se manejan, en menos de 30 años, Europa no solo será un continente postcristiano, que vive después del cristianismo, que ya no cree en el cristianismo, donde Cristo pasó de moda, sino que se va a transformar en una región dominada por el Islam. Es decir, deberá Europa ser contada entre los pueblos no alcanzados del mundo. Terrible. La gran pregunta es: ¿qué haremos? ¿Ignorar la historia y pretender que todo está bien? ¿Observar con brazos cruzados mientras Europa vive el mismo proceso que ya vivió Israel hace siglos? ¿Ver cómo la luz del Evangelio se apaga de a poco en un continente que sirvió para alumbrar al mundo hace no muchos años con la luz del Evangelio? ¿Esperar sentados mientras las puertas del Hades, del reino de la muerte, prevalecen en Europa? No, no podemos hacer eso. Es hora de levantarnos como la iglesia de Jesucristo, frente a la cual el reino de la muerte no puede prevalecer, e ir y hacer discípulos de todas las naciones, de toda Europa. Debemos volvernos a Dios en oración y ayuno para recibir de Él la gracia y el poder, para proclamar la verdad del Evangelio donde Cristo ya no es conocido, para llevar a Europa otra vez a los pies de Jesucristo. No permitamos, hermanos, que en Europa ocurra lo mismo que ocurrió en los territorios bíblicos. No permitamos que sigamos perdiendo la batalla por la mente de las personas. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvamos a transmitir la verdad de Dios entre las personas que nos rodean. Y movámonos, dejémonos usar por el Señor para que esa verdad de Dios reemplace la mentira de Satanás, primero en nuestras vidas y luego en la vida de todos los que están a nuestro alrededor, para que el continente europeo ya no sea el lugar donde Cristo ya no es conocido, sino que vuelva a ser, desde Alemania, desde Stuttgart en adelante, vuelva a ser la iglesia de Jesucristo, que ha conocido la verdad y ha sido libre por medio de ella. Esa iglesia frente al avance de la cual, el reino de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Estamos conscientes, Señor, que estamos en una batalla espiritual, que Satanás quiere el control de la mente de las personas. Señor, permite que el dolor y el sufrimiento no nos paralice, sino que avancemos hacia lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir más allá, a ver la verdad de tu palabra como aquello que puede transformar definitivamente el mundo, Señor, transformar la mente de los seres humanos y cambiar la realidad espiritual. Señor, ayúdanos a reaccionar frente a lo que está pasando en Stuttgart, en Alemania, en Europa en general, Señor, y en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra para que así sea derribado todo argumento, todo razonamiento altivo sea derribado, Señor, por la verdad de tu palabra, y así la mentira de Satanás quede descubierta a la luz y sea, Señor, reemplazada por lo que siempre tuvo que estar en la mente del ser humano y de tu pueblo, Señor, que es la verdad de tu santo evangelio. Te amamos, Señor, y te pido una bendición por cada uno de mis hermanos que han escuchado este sermón, para que sus vidas puedan ser impactadas y movidas por tu Espíritu Santo a cumplir el propósito que tú tienes con ellos.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén muy bien.